¿Y si el verdadero horror no está fuera, sino dentro de tu mente? Desde el Averno exploramos el terror psicológico y paranormal. Voces que no existen, sombras que observan y realidades que se quiebran. No mires atrás. Ya comenzamos. ¿Alguna vez has dudado de tu mente justo antes de que te traicione? Esta noche no hablaremos de monstruos que acechan en la oscuridad. Hablaremos de horrores que nacen dentro de ti. Relatos donde la realidad y la ficción son una. Donde la cordura se diluye y nada es lo que parece. Escucha con atención, porque después no volverás a pensar igual. Soy el tío Fausto y estamos desde el Averno. Diego despertó de golpe, pero no había luz que lo recibiera, ni el más tenue resplandor, solo negro absoluto. Un negro tan denso que parecía tener peso, como si el aire mismo se hubiera solidificado en tinieblas. Intentó abrir los ojos más, forzar las pupilas a captar cualquier migaja de claridad, pero fue imposible. El mundo había desaparecido de su vista. Solo quedaba la sensación de que aún existía un cuerpo, porque el frío lo mordía con dientes diminutos y persistentes. El suelo bajo sus pies descalzos era de piedra irregular, áspera, húmeda. Cada paso que daba o intentaba dar producía un roce húmedo, un sonido blando y viscoso que hacía que su estómago se contrajera. El frío no era solo ambiental, se filtraba por cada uno de sus poros, subía por las piernas como agua helada que se filtrara desde el interior de la tierra, haciéndolo temblar sin control, los dientes castañeando con un ritmo que resonaba dentro de su cráneo. Y entonces lo escuchó, un roce múltiple, miles de patitas diminutas arañando la piedra, correteando, deteniéndose, volviendo a correr. Indudablemente eran ratas, muchas, demasiadas. Lo sabía identificar aún en la oscuridad absoluta, porque era uno de sus grandes temores. El sonido era constante, un zumbido vivo bajo el silencio, como si el suelo mismo respirara con ellas. Diego sintió el primer contacto. Algo cálido, húmedo y peludo rozó el empeine de su pie derecho. Se apartó al instante con un salto instintivo, pero tropezó con algo blando que soltó un chorro de líquido espeso. El olor llegó entonces, golpeándolo como un puñetazo en la cara. Carne podrida, hierro oxidado y un hedor orgánico profundo que se pegaba en la lengua y al fondo de la garganta. Vomitó sin poder evitarlo, un chorro ácido que salpicó sus propios pies y provocó que las ratas cercanas se lanzaran hacia el vómito con chillidos agudos de excitación. Intentó retroceder, pero miles de cucarachas ya estaban allí también. Las sentía primero como un cosquilleo sutil, como si el vello de sus piernas se moviera solo. Luego el peso real, caparazones duros y livianos trepando por los tobillos, subiendo por las pantorrillas, explorando los pliegues de la piel con antenas inquisitivas. Una se metió entre los dedos del pie, otra trepó por la cara interna del muslo. Diego agitó las piernas con pánico, pero cada movimiento solo las dispersaba momentáneamente para que volvieran más decididas. Una se coló bajo la tela de los pantalones rotos y llegó hasta la ingle. Sintió el roce seco y repulsivo contra la piel más sensible. Quiso gritar, pero el aire que salió de su garganta fue solo un jadeo ronco, entrecortado, como si alguien le apretara el cuello desde muy adentro. Y en medio de todo eso, la sensación de ser observado no era paranoia, era certeza física. Algo o alguien lo miraba fijamente desde la oscuridad, no con ojos que pudiera ver, sino con una presión directa sobre la nuca y sobre el pecho, una tensión tan intensa que hacía que la piel se le erizara en oleadas. Diego giró la cabeza a un lado y otro,
Inútilmente, el observador no se movía, simplemente estaba allí, inmóvil, paciente, saboreando cada latido acelerado de su corazón, cada respiración entrecortada, cada gemido que escapaba sin permiso. De pronto las ratas encontraron algo más interesante que su vómito. Diego escuchó un sonido inconfundible, carne siendo desgarrada en tiras pequeñas, huesos crujiendo bajo dientes afilados, un gorgoteo húmedo cuando algo blando era succionado. El olor se intensificó, metálico y dulzón a la vez. Extendió una mano temblorosa hacia adelante, buscando apoyo, y sus dedos rozaron algo caliente, viscoso, fibroso. Retiró la mano como si hubiera tocado fuego, pero ya era tarde. La yema de sus dedos quedó impregnada de un líquido espeso y tibio que olía a hierro y muerte. Alguien o algo había muerto allí recientemente, o quizás no tan recientemente. Quizás llevaba días o semanas siendo devorado lentamente por las mismas criaturas que ahora lo rodeaban a él. Se dejó caer de rodillas. El suelo estaba cubierto de una capa pegajosa que se adhería a la piel como miel negra. Las cucarachas aprovecharon su inmovilidad para invadirlo con más confianza. Una se metió en la oreja. El aleteo frenético contra el tímpano provocó un dolor agudo y un zumbido ensordecedor. Diego se metió el dedo en la oreja con desesperación, sacándola de inmediato. La aplastó entre los dedos. El crujido fue pequeño, pero satisfactorio, aunque inmediatamente sintió otras dos subiendo por su cuello. Diego lloró entonces, lágrimas calientes que contrastaban con el frío eterno del lugar, sollozos que se convertían en llanto desesperado. «Por favor, alguien», susurró, pero su voz sonaba diminuta, absorbida por la oscuridad. Nadie respondió, solo las ratas siguieron comiendo, las cucarachas siguieron explorando. El observador siguió mirando. Pasaron minutos, horas tal vez. Nadie lo puede saber. El tiempo se disolvió en un ciclo de sensaciones: frío, roce, hedor, presión, latidos desbocados y acelerados. Diego empezó a hablar consigo mismo, a suplicar en voz baja, a recordar fragmentos de su vida anterior como si fueran amuletos. El olor de café por la mañana, la risa de su hermana pequeña, el calor de una mano en la mejilla. Todo se desvanecía bajo el asedio constante de los sentidos traicionados. Y entonces el observador se movió. No fue un sonido, fue un cambio en la presión del aire, una corriente fría que le rozó la nuca como un aliento deliberado. Diego se quedó paralizado. El corazón le martilleaba tan fuerte que dolía en las sienes. Sintió que algo se acercaba desde atrás, lento, inexorable. La piel de la espalda se contrajo en un escalofrío violento. Esperó el contacto, un dedo helado, una garra, unos dientes, pero no llegó nada físico. Solo una voz, su propia voz, susurrando desde muy cerca de su oído izquierdo: «Diego, ¿por qué sigues luchando?». Se giró tan rápido que perdió el equilibrio y cayó de lado. El suelo le golpeó la mejilla, llenándole la boca de tierra húmeda y un líquido espeso y metálico. La voz continuó, idéntica a la suya, pero con un matiz que nunca había tenido. Calma absoluta, resignada, casi tierna. «Ya pasó, míralo, ya estás aquí desde hace mucho tiempo». Diego negó con la cabeza, lágrimas mezclándose con la suciedad en su rostro. «No, no estoy muerto». La voz, su voz, soltó una risa suave, casi compasiva. «¿Recuerdas el accidente? El puente, la lluvia, el volantazo, el impacto, el agua negra entrando por la ventanilla rota, el frío que subía por tus piernas mientras te hundías? ¿Recuerdas cómo gritaste mi nombre, tu nombre, hasta que el agua te llenó la boca?» Imágenes fragmentadas irrumpieron en su mente, faros reflejados en charcos, el parabrisas estallando, el rugido del río y la sensación de caer y caer sin tocar fondo. «No fue un sueño», continuó la voz. «Fue el final,
Y este lugar es lo que queda cuando te niegas a aceptarlo. Tu mente lo construyó para seguir respirando, para seguir sintiendo, para seguir sufriendo. Porque si dejas de sufrir, dejas de existir. En ese momento, las ratas se detuvieron, las cucarachas se inmovilizaron, el hedor se disipó, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Solo quedó el frío y la voz. Puedes seguir aquí eternamente, Diego, sintiendo las ratas, las cucarachas, mi mirada, tu culpa. O puedes soltar, dejar de abrir los ojos que ya no ven nada, dejar de respirar un aire que ya no necesitas. Diego sintió que su pecho subía y bajaba con menos fuerza. El frío ya no dolía tanto, era casi reconfortante. ¿Qué eliges?, preguntó la voz, su voz, con infinita paciencia. Diego cerró los ojos, aunque ya no había diferencia entre abrirlos y cerrarlos, y por primera vez, desde que despertó en esa oscuridad, sonrió. Una sonrisa pequeña, rota, pero suya. No quiero sufrir más. La presión en la nuca desapareció. El roce de las ratas cesó por completo. El hedor se evaporó. Y entonces, nada, ni frío, ni oscuridad, ni cuerpo. Solo una paz absoluta, tan vasta que dolía un poco al principio. Y en esa paz, muy lejos, como un eco que se apagaba, se escuchó una última frase de su propia voz, pero ya sin rastro de miedo. Bienvenido a casa. En la penumbra de un consultorio polvoriento, donde el tic-tac de un reloj antiguo parece burlarse del paso inexorable del tiempo, Víctor se ajusta a sus gruesos lentes de fondo de botella, esos cristales que distorsionan el mundo en un borroso laberinto de formas y sombras. Su miopía severa no es solo una debilidad física, es una cárcel que lo obliga a entrecerrar los ojos ante la realidad casi por instinto, a adivinar contornos donde otros ven claridad. Pero esta noche lo que lo atrapa no es la vista nublada, sino la voz temblorosa de su paciente, un hombre llamado Esteban, cuya confesión se clava en el alma de Víctor como un dardo envenenado. Doctor, la veo en todas partes, susurra Esteban, con los ojos visiblemente rojos. Mi hermana, la que ultimé en un arrebato de ira. Su fantasma me persigue, me susurra que merezco el infierno. Víctor asiente, profesional, pero en su interior algo se rompe. No es empatía común, es absorción. El trauma de Esteban se filtra en su mente como un veneno lento, mezclándose con sus propios miedos reprimidos. De pronto, en el reflejo distorsionado de sus lentes, Víctor vislumbra una silueta etérea, una mujer con el cuello deformado, mirándolo acusadoramente. Su corazón late con fuerza, un tambor de pánico que anuncia el caos inminente. ¿Es real? ¿O solo el comienzo del estallido que ha estado conteniendo como el vapor en una olla de presión? Víctor sale del consultorio tambaleándose, con el caso de Esteban oprimiéndole el pecho como una pinza invisible. En casa, Clara, su esposa, lo espera, no con calidez, sino con esa sonrisa torcida que esconde veneno. Ella, con su belleza fría y calculadora, lo ha convertido en un títere de sus caprichos. Mira quién llega, el gran salvador de mentes rotas, dice ella con sorna, mientras sirve la cena con movimientos deliberados, como si cada gesto fuera una acusación. Víctor se sienta, ajustando sus lentes, pero el mundo se nubla más por las lágrimas contenidas que por su miopía. Clara se acerca, su perfume dulzón y barato invadiendo su espacio, y le quita los lentes de un manotazo. Sin estos eres un topo ciego, Víctor. ¿Cómo pretendes curar a otros si ni siquiera ves tu propia patética vida? Sus palabras cortan profundo, reavivando el trauma infantil de Víctor cuando sus compañeros de escuela lo llamaban Cuatro Ojos y lo empujaban al lodo. Él intenta responder,
pero su voz se quiebra, un susurro ahogado en humillación. Clara ríe, una carcajada estruendosa que resuena en la casa vacía y le obliga a comer sin lentes, forzándolo a adivinar los bocados en la oscuridad borrosa, pues además con el pretexto de crear un clima adecuado, tiene toda la casa a media luz. Cada mordisco equivocado es una victoria para ella, un recordatorio de su dominio. Víctor siente un nudo en la garganta, el ardor de la vergüenza quemándole las mejillas. ¿Por qué aguanta? Porque en algún rincón de su mente fracturada cree que merece esto, que su absorción de traumas ajenos lo ha convertido en un monstruo indigno de amor. Al día siguiente, en el consultorio, el desarrollo de la pesadilla se acelera. Llega Ana, una mujer de 30 años, con un trauma que tuvo gracias a su padre cuando ella era niña. Sus ojos hundidos en ojeras profundas narran horrores que Víctor no debería cargar. Mi padre, sus manos, en la oscuridad, noche tras noche, solloza ella. Y Víctor escucha, pero no solo con los oídos. El trauma se infiltra, un torrente helado que inunda su psique. De repente, en la pausa entre sus palabras, Víctor siente manos fantasmales rozando su propia piel, un toque repulsivo que lo hace retroceder en la silla. Su miopía agrava el terror. Las sombras en las esquinas del cuarto parecen cobrar vida, formas indefinidas que podrían ser el padre de Ana. La empatía original se transforma en empatía tóxica. Víctor suda frío. Su pulso acelerado como un tren descarrilado intenta mantener la compostura. Pero al finalizar la sesión, se queda solo, jadeando, con visiones de su propia infancia invadiendo. No, él no fue abusado, pero ahora lo siente como propio. El caos mental crece, un remolino de voces ajenas que susurran en su cabeza. Eres débil, mereces el dolor, nadie te salvará. La tensión con Clara escala esa noche, en un momento incómodo que roza lo insoportable. Víctor llega exhausto, con el trauma de Ana latiendo en sus sienes. Clara, vestida con un negligé provocador que no es para él, sino para recordarle su insuficiencia, lo recibe en el sofá. Hoy vi a mi amante, dice casualmente, mientras se pinta las uñas. Su voz es una daga afilada. Víctor se congela. El mundo es borroso sin lentes, pero el dolor es nítido. ¿Por qué me dices esto?, murmura él, con la voz temblorosa. Ella se acerca y su aliento cálido en su oído y susurra: porque me divierte verte sufrir, mi cieguito. Eres tan patético con tus lentes ridículos y tu mente llena de locos. ¿Crees que alguien te querría de verdad? Lo obliga a mirarla, quitándole los lentes de nuevo, y lo besa con fuerza, no por pasión, sino por posesión cruel. Víctor siente náuseas, una mezcla de deseo reprimido y repulsión. Su mente ya sobrecargada proyecta el trauma de Ana en la escena. Las manos de Clara se sienten como las del abusador, invasivas. Él se aparta jadeando, pero ella lo empuja al suelo, riendo. Mírate, Víctor, gateando como un animal. Eso es lo que eres. Las lágrimas brotan calientes y saladas. Mientras él se arrastra en busca de sus lentes, el suelo frío bajo sus palmas. El sufrimiento es multifacético, mental, con voces ajenas gritando en su cabeza; emocional, con el amor no correspondido quemando como ácido; y psicológico, con la duda de su propia cordura erosionando su ser. Un giro inesperado surge con el siguiente paciente, Marcos, un paranoico convencido de que el gobierno lo vigila. Cámaras en las paredes, micrófonos en el aire, dice Marcos, mirando alrededor con ojos desorbitados. Víctor asiente, pero al absorber el trauma, la paranoia se apodera de él. De camino a casa, cada sombra borrosa parece un espía.
Cada ruido, un susurro conspirador. En casa, Clara lo nota y lo usa en su contra. Estás loco, Víctor. Hablas solo, miras al vacío. Esa noche en la cama, Víctor oye voces. No solo las de Marcos, sino una fusión con las de Esteban y Ana. Clara te traiciona, susurran. Quítale la vida antes de que te destruya. Él se despierta sudando y en un momento de pánico revisa el teléfono de Clara, encontrando mensajes explícitos de su amante, que ahora descubre el amante es un paciente suyo. Un hombre al que Víctor trató en un inicio por adicción al placer carnal y hoy es un paranoico. La traición es un puñetazo en el estómago, mezclando traumas personales y absorbidos en un cóctel letal. Víctor decide confrontar a Clara, pero ella lo humilla más. Él me da lo que tú no puedes, con tus ojos de topo y mente rota. Víctor colapsa sollozando en el piso, mientras visiones de traumas ajenos lo asaltan. El fantasma de la hermana de Esteban lo acusa, las manos del padre de Ana lo tocan, y los espías de Marcos lo observan. El caos mental alcanza su punto de ebullición en una sesión grupal imaginaria, donde Víctor, desesperado, invita a sus pacientes a una terapia colectiva. Pero es un error fatal. Esteban, Ana y Marcos llegan y al compartir, Víctor absorbe todo de golpe. Las voces en su cabeza se multiplican, un coro infernal que distorsiona la realidad totalmente. Su miopía empeora el horror. Figuras borrosas se funden, creando monstruos híbridos. Esteban parece tener el cuello torcido como su hermana, Ana con manos extendidas como su abusador, Marcos con ojos que brillan como cámaras. Víctor grita quitándose los lentes. Pero sin ellos, el mundo es un vórtice de terror indefinido. Víctor corre a casa, donde Clara lo espera con su amante. El amante es Marcos, quien revela que todo fue una trampa orquestada por ella para desestabilizar a Víctor y quedarse con su herencia. Eres un estorbo, dice Clara riendo, pero las voces en la mente de Víctor estallan. Véngate, hazlo, ¿qué esperas, cobarde? Víctor, emocionalmente roto, se enfrenta a sus demonios. Las alucinaciones lo envuelven. Ve a Clara como el fantasma de Esteban, traicionera y muerta, como el abusador de Ana, lastimando su alma, y como el espía de Marcos, vigilando su caída. Él sufre un colapso total. Su mente es una olla de presión que explota con violencia. Tiene una reacción visceral y con fuerza inusitada ataca a Clara, lanzándola bruscamente contra la pared. Ella se golpea en la cabeza y empieza a escurrir un líquido que huele a hierro. Mientras tanto, Víctor ve su propio reflejo en ese líquido, distorsionando por sus lentes caídos. Clara no grita. En cambio, se disuelve en una niebla, revelando que ella nunca existió. Clara solo fue una proyección de sus traumas absorbidos, la humillación de su infancia mezclada con los dolores de sus pacientes. Víctor ha estado solo todo este tiempo, casado con su propia locura. El amante, Marcos, es real, pero solo un paciente. En realidad, Víctor mató a su verdadera esposa años atrás, en un estallido similar, y ha estado reviviendo el ciclo, absorbiendo traumas para justificar su culpa. Ahora, con la policía llegando, alertada por los vecinos que oyeron sus gritos solitarios, Víctor se quita los lentes por última vez, abrazando la oscuridad borrosa como liberación. Se deja caer, riendo histéricamente, mientras las voces ajenas se funden en una sola, la suya propia, susurrando, finalmente libre. El final es consecuencia inevitable. El vapor ha estallado, dejando solo ruinas de una mente que absorbió demasiado, un eco de empatía convertida en autodestrucción. Bien, hasta aquí las historias de hoy. ¿Qué opinas de la situación de Diego y la de Víctor? Ambas nos dejan pensando en lo efímera que puede ser la vida y también la cordura
Nos escuchamos en el próximo escalofrío. Soy el tío Fausto y estamos desde el Averno.